Hola compañeros de salón y profesor, hoy le venimos a presentar propiedades físicas de aminas y amidas. Hola, mi nombre es Recio Hernández Rodríguez y les hablaré de la solubilidad de las aminas y amidas. La solubilidad en aminas depende de varios factores, como el tamaño y la polaridad de la molécula de la amina y la polaridad del solvente. En general, las aminas pequeñas y polares son sal-Yavalse en agua, mientras que las aminas más grandes y menos polares son menos sal-Yavalse o insolubles en agua. Sin embargo, las aminas pueden ser sal-Yavalse en disolventes orgánicos no polares como el éter o el hexano. La solubilidad en amidas también depende de varios factores, como la polaridad de la sustancia y la temperatura. En general, las amidas son sal-Yavalse en agua debido a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Sin embargo, la solubilidad disminuye a medida que aumenta la longitud de la cadena carbonada en la amida. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Hola, soy Gabriel y explicaré el estado de agregación de las aminas. Las aminas pueden existir en diferentes estados de agregación, dependiendo de las condiciones ambientales como la temperatura y la presión. En condiciones normales, a temperatura ambiente y presión atmosférica, las aminas generalmente se encuentran en estado líquido o sólido. Aunque algunas aminas pequeñas pueden presentarse en las aminas sólidas son más comunes y se presentan como cristales sólidos con una estructura ordenada. Las amidas simples de los ácidos carboxílicos alifáticos siempre se encontrarán en estado sólido. Aunque hay una excepción, las formamidas estarán en estado líquido. Cuando estas se encuentran como sustituidas, puede ser que se encuentren en estado líquido. En el estado que se encuentre siempre dependerá en las condiciones de temperatura y presión que se encuentre el compuesto. Hola, me presento, soy Ereini Villarreal García y hoy les hablaré sobre la acidez y basicidad. Primero, ¿qué es la acidez? Se los explicaré en esta pizarra, en esta bonita pizarra. Sonido de pizarra. La acidez se refiere a la capacidad de una sustancia para donar protones, iones de hidrógeno, en una solución. Las sustancias ácidas tienen un pH menor a 7 y pueden corroer metales, causar irritación y tener un sabor agrio. Y ahora, ¿qué es la basicidad? La basicidad se refiere a la capacidad de una sustancia para aceptar protones en una solución. Las sustancias básicas tienen un pH mayor a 7 y pueden ser resbaladizas al tacto, amargas y pueden neutralizar ácido. Ahora bien, la acidez de las aminas y amidas. Primero explicaremos las aminas. La acidez de una amina pKa igual a 35 es por lo menos 15 órdenes de magnitud mayor. Es decir, el anión N menor proveniente de una amina es más estable que el C menor proveniente de un alcano. Ahora, la basicidad de una amina está relacionada con la disponibilidad de su par de electrones, no compartidos en el átomo de nitrógeno. Cuanto más fácilmente pueda donar estos electrones, mayor será su basicidad. Ahora, la acidez y basicidad de una amina. En condiciones neutras, las aminas no muestran propiedades ácidas o básicas. Sin embargo, en condiciones ácidas pueden protonarse en el nitrógeno actuando como ácidos débiles. En condiciones básicas, el oxígeno del grupo carbonilo puede aceptar protones, haciendo que la amina actúe como una base débil. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que esta información les ayude y les sea útil. Hola, soy Héctor Velasco Silva y les hablaré sobre los puntos de ebullición de las aminas y amidas. El punto de ebullición de las aminas depende principalmente del tamaño y la polaridad. Las aminas primarias y secundarias tienen enlaces de hidrógeno intermoleculares entre el átomo de nitrógeno y los hidrógenos de otras moléculas de amina. Estos enlaces de hidrógeno aumentan la polaridad de las moléculas y, por lo tanto, los puntos de ebullición. A medida que aumenta el tamaño de la cadena alquílica en la amina, la polaridad disminuye y los puntos de ebullición también disminuyen. A continuación les mostraré una tabla de algunas aminas y sus puntos de ebullición. Por otro lado, los puntos de ebullición de las amidas son más altos que los de las aminas, de peso molecular similar debido a los enlaces de hidrógeno intermoleculares entre el átomo
de nitrógeno del grupo amida y los átomos de oxígeno de otros grupos amida. Estos enlaces de hidrógeno aumentan significativamente la polaridad y los puntos de ebullición. Tienen puntos de ebullición de 220 grados, 200 grados y 170 grados centígrados aproximadamente. Hola, mi nombre es Melissa Pliego Guadalupe y te voy a hablar sobre el punto de fusión. El punto de fusión es el cambio de un estado sólido a líquido de una sustancia cuando aumenta la temperatura. Debido a la estructura interna de los compuestos, son los estados de agregación, es decir, qué tan compactas o dispersas están sus moléculas. Este fenómeno ocurre con ayuda de dos factores externos, como presión y temperatura. La temperatura aumenta, pero la presión se mantiene constante, y esta es la presión atmosférica. Al aumentar la temperatura, se excita las moléculas, permitiéndoles una mayor capacidad de movimiento. Existe un punto de equilibrio causado por el comienzo de una transición entre el estado sólido y líquido. El punto de fusión es distinto para cada material. Te voy a dar unos ejemplos. El punto de fusión de la mantequilla es de 38 grados centígrados. El punto de fusión de la parafina de una vela es de 60 grados centígrados. Y el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados. Cabe recordar que si la temperatura está por debajo, el compuesto o la sustancia estará en estado sólido, pero si está al mismo nivel o sobre la temperatura especificada, va a cambiar a estado líquido. Casi todas las amidas son incoloras e inodoras. Los miembros inferiores de la serie son solubles en agua y en alcohol. La solubilidad en agua disminuye conforme aumenta la masa molar. El grupo amida es polar y a diferencia de las amidas son moléculas neutras. Las amidas poseen puntos de fusión y ebullición normalmente altos. Este fenómeno, al igual que la solubilidad en agua de las amidas, se debe a la naturaleza polar del grupo amida y a la formación de enlaces de hidrógeno. Por tanto, la combinación de fuerzas electrostáticas y enlaces de hidrógeno explican las atracciones intermoleculares tan fuertes que se observan en las amidas. Nótese que las amidas terciarias no poseen hidrógenos enlazados al nitrógeno y por esta razón no forman enlaces de hidrógeno. La dimeacetamida tiene un punto de fusión de menos 20 grados centígrados, el cual es aproximadamente 100 grados centígrados más bajo que el de la acetamida. En general, las aminas de cadena larga tienen puntos de fusión y ebullición más altos que las aminas más pequeñas. Esto se debe a que son moléculas más grandes, lo que aumenta la fuerza de otro tipo de fuerza intermolecular que se da entre las moléculas. Las aminas ramificadas tienen puntos de fusión y ebullición más bajos que las aminas de cadena recta. Esto se debe a que no pueden empaquetarse tan estrechamente, lo que reduce la fuerza de las atracciones de Van der Waals.